Buenas tardes, mi nombre es Claudio Larrea, soy profesor titular de la asignatura Inmunología en las carreras de Medicina, Farmacia y Bioquímica de la Universidad Católica de Cuyo y además docente de la Diplomatura en Química Clínica. En este módulo voy a abordar todo lo referente al estudio de proteínas plasmáticas por el proteinograma electroforético, principalmente los patrones electroforéticos que podemos encontrar y la relación con la clínica. Bien, las proteínas plasmáticas se pueden estudiar por diversos métodos como electroforesis, inmunofijación, isoelectroenfoque o cromatografía y otros. Me voy a referir a la electroforesis y a la inmunofijación por ser los métodos más habituales aplicados en el laboratorio de análisis clínicos. La electroforesis o proteinograma electrónico consiste en someter a las proteínas del suero del paciente a un campo eléctrico y las cuales se colocan en un soporte para que puedan migrar desde el cátodo hacia el ánodo en una fuente de poder, ya que las proteínas se colocan en un buffer que es alcalino y en donde todas toman una carga neta negativa. La migración va a ocurrir desde el cátodo hacia el ánodo y esta va a depender de la carga neta negativa que adquiera cada fracción y también de su peso molecular. Es así que la albúmina va a ser la que migre más cerca del ánodo, la que migra más rápidamente, porque tiene bajo peso molecular y tiene una carga neta negativa alta. Más lentamente va a migrar la fracción alfa-1 globulina, después la fracción alfa-2 globulinas, beta-1 globulinas, beta-2 globulinas y finalmente va a encontrarse en el proteinograma la zona de gamma globulinas que han migrado mucho más lentamente, tienen mucho más peso molecular y está conformada esta fracción por los anticuerpos o inmunoglobulinas. Este es un equipo de electroforesis convencional. Esta es la cuba electroforética, donde se coloca el soporte, que en general es acetato de celulosa, y el buffer alcalino para que adquieran carga negativa las proteínas, y la fuente de poder que va a generar la diferencia de potencial para que puedan migrar. Me voy a referir rápidamente a las distintas fracciones para llegar a la fracción de gamma globulina, que es el objetivo de estudio de este módulo en particular. La zona o fracción de alfa-1 globulinas está formada por proteínas que tienen diferentes funciones, como la alfa-1 antitripsina es una enzima y es reactante de fase aguda, está incrementada en procesos inflamatorios, por ejemplo. La alfa-1 glicoproteína ácida también es un reactante de fase aguda. La alfa-1 fetoproteína tiene utilidad diagnóstica en algunos casos de cáncer, como por ejemplo el hepatocelular. También conforma a esta fracción la alfa-1 lipoproteína. Aquí se migra la HDL colesterol, que es la lipoproteína que lleva el colesterol desde tejidos periféricos hacia el hígado para que se metabolice. La alfa-1 globulina es una fracción que está incrementada en procesos inflamatorios. La alfa-2 globulina, fracción alfa-2 globulina, también es importante en procesos inflamatorios en general. Está formada también por proteínas, algunas son enzimas, muchas son proteínas transportadoras, como la aptoglobina, la ceruloplasmina, la alfa-2 lipoproteína, que corresponde a la VLDL, colesterol, y también migra en esta zona la proteína C reactiva. La alfa-2 macroglobulina forma complejos con proteasa y
e inhibe, la lisis de compuestos proteicos de gran tamaño. Esta fracción también es una fracción que se incrementa cuando se incrementan los reactantes de fase aguda y va a estar particularmente incrementada en el síndrome nefrótico porque disminuyen las otras fracciones proteicas y esta se mantiene incrementada. Con respecto a la fracción beta-1 globulina, también se puede observar bien, es una fracción que la forman proteínas transportadoras como la transferrina, hemopexina, se encuentra aquí la beta-lipoproteína o la LDL colesterol, lipoproteína que tiene la función de transportar el colesterol desde el hígado hacia los tejidos periféricos para que se acumule. También migra en esta fracción la fracción C4 del complemento, que es un reactante de fase aguda, que como verán entonces, tanto las fracciones alfa-1 globulinas, alfa-2 y beta-1 globulinas van a estar incrementadas en procesos inflamatorios por ser reactantes de fase aguda. Se incrementa esta fracción en otras patologías como dermatopatía, hipotiroidismo, pero no es muy específica ni es sensible la observación de esta banda, su incremento o su disminución para correlacionarla con ciertos estados patológicos. La fracción de beta-2 globulina, que se encuentra en una zona más lenta de migración que la beta-1 globulina, la conforman proteínas como el fibrinógeno, que es un reactante de fase aguda, que puede aparecer si uno utiliza plasma para realizar el proteinograma electroforético. Por eso se aconseja que uno se asegure que deba ser el suero para realizar la corrida electroforética y no plasma, porque el fibrinógeno nos va a generar una banda muy estrecha simulando una banda monoclonal. Esta fracción de beta-2 globulina también la forman la beta-2 microglobulina, migra la fracción C3 del complemento y otras proteínas como fibronectina, beta-2 glicoproteína, lactógeno placentario, etc. Esta fracción tiene importancia porque cuando se incrementa forma un puente, una unión, no se ve acá esta zona no proteica, forma un puente beta, gamma en los procesos hepáticos, en algunos procesos hepáticos crónicos y en la principalmente cirrosis hepática. Por eso es importante. Y finalmente la fracción de gamma-globulinas que están formadas por todas las inmunoglobulinas o anticuerpos del plasma, que involucra la inmunoglobulina A, G, M, D y E. Esta fracción va a ser objeto de estudio en este módulo y por la metodología que les hablé al comienzo, por electroforético y por inmunofijación. La zona de gamma globulinas es una zona compleja que puede estar incrementada por un proceso inflamatorio, puede estar disminuida por una unidad perdedora de proteínas, por malnutrición, o pueden aparecer bandas monoclonales u oligoclonales que cada uno de esos patrones o imágenes van a tener una relación con la clínica. Si pudiéramos clasificar a las imágenes de los proteinogramas electroforéticos según patologías, hay algunas patologías que dan una imagen en el proteinograma electroforético muy característico. Por ejemplo, el síndrome nefrótico se observa un incremento de la alfa-2 globulina
principalmente, también la beta-2 globulina, y hay una disminución de albúmina y una disminución de gamma globulina. Y eso es porque en el síndrome nefrótico hay una unidad perdedora de proteínas que está disminuyendo estas fracciones. Este es el proteinograma característico del síndrome nefrótico comparado con un proteinograma de un suero de un paciente normal sin síndrome nefrótico. La inflamación crónica se caracteriza porque, bueno, este es la imagen, incremento de alfa 1 con respecto al normal, beta, alfa 2 también, beta puede estar incrementada y está incrementada la zona de gamma globulinas con respecto al normal por estar incrementadas los anticuerpos en ese proceso inflamatorio. Y este es el patrón denominado puente beta-gamma que aparece en la cirrosis y otras hepatopatías crónicas, en donde se ve una continuidad entre la fracción beta-2 globulinas y la zona de gamma globulinas. Y esto es por la gran producción de proteínas, tanto beta como de la zona de gamma globulinas. Y forma este puente con respecto al normal. Esto significa que la observación del proteinograma por el operador, por el técnico, el laboratorista o el bioquímico que realice el proteinograma electroforético, la observación directa es fundamental y es clave para la decisión, la información que se le va a dar al médico y el diagnóstico diferencial que él pueda hacer. Hay varios métodos, densitometría, escáner, etcétera, que ayudan a dar información del proteína, pero no se debe dejar nunca de lado la observación directa del proteinograma electroforético para observar este tipo de patrones y lo que viene ahora, que es el estudio de bandas, la aparición de bandas, tanto monoclonales como oligoclonales en la zona de gamma globulinas. El incremento en la zona de gamma globulina puede ser un incremento policlonal, en donde eso significa que hay varios clones de linfocitos B produciendo varios tipos de inmunoglobulinas. Eso ocurre, por ejemplo, en un proceso inflamatorio crónico. La banda monoclonal es otra cosa. El proteinograma electroforético tiene una imagen de una banda estrecha, densa, de bordes bien delimitados y definidos, muy distinto a lo que es policlonal, y ocurre porque en este caso hay un solo clon de linfocitos B que ha frenado su maduración y está produciendo una única proteína, inmunoglobulina, tanto puede ser A, G, M o D, y es monoclonal. Está formada esa única gamma globulina o inmunoglobulina por una cadena y una cadena liviana. Y es un solo clon del linfocito B que da esta imagen. La banda monoclonal en el proteinograma significa que puede estar relacionada a ya sea un mieloma múltiple o a otro tipo de patologías como pueden ser linfoproliferativos crónicos, como una leucemia linfática crónica, un linfoma no Hodgkin, por ejemplo, macroglobulinemia, como la de Waldenström, crioglobulinemia, amiloidosis, y también se la debe informar al médico para que esté atento, porque el 11% de la población normal puede presentar bandas monoclonales de significado incierto. Y ese paciente se tendrá que seguir en el tiempo eh, para ver cómo evoluciona su clínica y también las proteínas plasmáticas. Otro patrón importante en la zona de gamma globulinas es el patrón oligoclonal,
que ocurre por un incremento oligoclonal de proteínas en la zona de la fracción de gamma-globulinas. La oligoclonalidad ocurre porque, al contrario que la monoclonalidad, es un conjunto o unos pocos clones de linfocitos B que quedaron produciendo inmunoglobulinas por alguna razón. Y esta imagen está producida en el proteinograma de oligoclonalidad por inmunocomplejos circulantes. Los inmunocomplejos circulantes son los que dan la oligoclonalidad en el proteinograma electroforético. Corresponden a inmunocomplejos circulantes y es una banda también densa, no tan espesa como la banda monoclonal, y los bordes no son tan definidos. Si ustedes ven acá, son bordes mucho más difusos que la banda monoclonal. La significancia clínica de la banda oligoclonal es totalmente diferente que la banda monoclonal. La oligoclonalidad hace referencia a un proceso donde están involucrados inmunocomplejos circulantes, en sangre circulante. Por lo tanto, al pensar en inmunocomplejos en sangre circulante, hay que pensar en infecciones crónicas, ya pueden ser por virus, los pacientes retrovirus positivos, HIV positivos, es frecuente encontrar oligoclonalidad en el proteinograma electroforético. También las hepatitis C y B generan bandas oligoclonales, como también otras enfermedades como las enfermedades autoinmunes. También infecciones crónicas por bacterias y parásitos pueden dar este patrón en el proteinograma electroforético. Y hay que informarlo así al médico. Se observa una banda oligoclonal en el proteinograma electroforético, porque eso va a hacer que el médico piense o haga un diferente diagnóstico diferencial de su paciente. Las proteínas plasmáticas, el proteinograma electroforético, puede ser estudiado con el mismo fundamento por el equipo de proteinograma convencional, formado por la cuba electroforética y la fuente de poder, o bien los equipos semiautomáticos. Estos equipos, a diferencia de los equipos convencionales, un proteinograma mucho más uniforme y comparable entre proteinogramas de diferentes pacientes, o si se quiere comparar un proteinograma normal con un proteinograma patológico del suero de un paciente. Además, como ven, el proteinograma convencional, ha salido bastante bien, donde se ven las bandas proteicas, pero muchas veces hay bandas que no se ven, o también lo que ocurre es que se deforman las bandas. En cambio, en el proteinograma realizado en estos equipos semiautomáticos, las bandas permanecen mucho más uniformes, sin deformarse, y se separan muy bien una fracción de la otra. Por cualquiera de los métodos que utilicemos, y ya entrando en el tema del estudio de la fracción de gamma-globulinas y del estudio de las bandas monoclonales y oligoclonales, se debe seguir siempre un algoritmo de estudio. Se debe realizar el proteinograma electroforético, ya sea por el equipo convencional o por el equipo semiautomático. Al detectar la banda monoclonal, como es en este caso, u oligoclonal, igual sea, se debe continuar con la realización de una inmunofijación. La inmunofijación, ya lo vemos más adelante, nos va a dar la información de si es una banda monoclonal, nos va a decir
a qué cadena pesada se refiere, por ejemplo en este caso, a la cadena mu, es decir, que es una IgM monoclonal, y la cadena liviana de forma, kappa o lambda. En este caso, la banda monoclonal se encuentra en la calle de la lambda. Por lo tanto, es una IgM lambda monoclonal. Se debe estudiar la orina del paciente con orina de 24 horas, la que se concentra y donde se realiza el proteinograma electroforético. En este caso se observa en esta corrida electroforética de este suero el proteinograma, donde se observa la albúmina, que ha corrido más rápidamente, y la proteína, que es monoclonal, que ha corrido en la zona de gamma-globulina. Esto significa que el paciente está perdiendo monoclonal también por riñón, por deterioro renal. Este paso es determinar la cantidad, realizar la cuantificación de la proteína monoclonal. Esta se debe realizar por métodos como la inmunodifusión radial simple o por otros métodos como nefelometría para poder informar en miligramos por decilitro la proteína en estudio, para dar finalmente el informe al médico de esta manera, que es un ejemplo. Se observa banda monoclonal formada por inmunoglobulina IgM con cadenas livianas lambdas en suero y orina y en una concentración de 4.025 miligramos por decilitro, un valor muy superior al valor de referencia. También se observa en este caso que las otras inmunoglobulinas se encuentran